Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Bienvenido, bienvenida una vez más a otro programa de Integrando el Duelo Animal. En este caso vamos a hablar de las decisiones en el duelo. Ya veréis que es un tema muy amplio que intentaremos resumir en una hora. Y desde ya podéis dejarnos vuestros comentarios, vuestras preguntas, tanto en YouTube como en Facebook. Como siempre lo hacemos gracias a la plataforma de Cuando el Duelo Pregunta, que nos deja este espacio para poder hablar de duelo animal. Y a ellos les podéis encontrar, a ellos y a todos sus conversatorios, tanto en YouTube como en Facebook, como en Instagram, con el mismo nombre siempre, Cuando el Duelo Pregunta. Allí podéis acceder a todo su material. A nosotros, ya sabéis, este programa es quincenal, lo emitimos cada 15 días los jueves, y hoy es un poquito especial porque, como sabéis, lo emitimos a las 8 en vez de a las 10, así que esperamos también que hayáis podido todos acudir para vernos hoy en directo, y los que no, pues eso, en diferido. Hola Mora, ¿qué tal estás? Buenos medios días. Buenos días todavía, acá tenemos buenas tardes, ya noches para ti, tardes a donde se encuentren también, bienvenidos todos. Pues aquí hablando nuevamente de temas importantes para poderles acompañar en su camino del proceso del duelo, de la transición de sus animalitos y de todo lo que implica el tomar decisiones en un proceso así y sobre todo en el cómo nos sentimos con toda la emoción por estar en un duelo, ya sea anticipado o en un duelo en tránsito, y tomar las decisiones. Entonces nos parecía muy importante acompañarles desde todo lo que hemos podido ver y desde todo lo que implica todo este proceso. La hora de hoy la vamos a estructurar para que los que nos escuchen tengan un poquito el esquema de cómo vamos a hablar, aunque siempre estamos abiertos a por dónde fluya el programa. Primero vamos a hablar un poquito de las generalidades de las decisiones, cosas que son generales a todas las decisiones que vayamos a tener que tomar en cualquier momento durante el duelo que vayamos a pasar. Luego hablaremos un poquito en concreto de las que podemos tener que tomar antes de que nuestro animal parta, cuando nuestro animal esté ya partiendo o su partida sea inminente, y luego ya después. Entonces, sin más, vamos a empezar, Mora, si quieres, con esas, generalidades del duelo en cuanto a las decisiones, cosas que se puedan aplicar a cualquier decisión que podamos tener que tomar. Yo creo que sobre todo estar muy conscientes de nuestra emoción, cómo nos estamos sintiendo ante el tomar aquella decisión y además si estamos acompañados o no para tomarla, porque a veces nos sentimos muy vulnerables para tomar las decisiones, ya sea hasta cosas muy simples, por ejemplo, de el veterinario dice hay que darle más medicación y nos sentimos agobiados de si le doy más medicación o no le doy más medicación porque lo veo que ya está sumamente aletargado, ¿qué hago? Y entonces empezamos en un proceso arduo también. Entonces, desde ahí es importante que te sientas acompañado para tomar también las decisiones y que no te sientas además con una emoción más como es el sentirte vulnerable o con miedo de equivocarte. Esta parte es realmente normal, el que queramos hacer todo bien por nuestros seres queridos, porque nos importan, pero también es importante que no tomemos las decisiones en soledad, que preguntemos quizás a otro veterinario, que preguntemos a alguien que tenga experiencia en cuestiones de esa enfermedad, por ejemplo, de la que esté transitando nuestro animalito, o que nosotros hagamos una comunicación con alguien para que entonces también sepamos qué quiere el animalito. Desde allí también podemos tomar estas decisiones al sentirnos acompañados y al sentir también que hemos escuchado a nuestro compañero, porque como siempre hemos dicho en todos los programas, ellos tienen todo el derecho de decidir también en sus procesos qué sí quieren y qué no quieren. O si ya llegó el tiempo de, ¿sabes qué? O sea, no más medicina, o sea, ya, por favor, ya no puedo más. Entonces, desde ahí que nos sintamos realmente
que podemos tomar decisiones que a veces pueden ser más arduas, como por ejemplo ya decidir una eutanasia, o por ejemplo decidir si está súper malito y yo me tengo que ir de viaje, por ejemplo, también eso nos genera mucha problemática y es una decisión importante. O a lo mejor me enfermé y me tengo que ir a otra ciudad y tengo que dejar a mis animales. Entonces, son decisiones que a veces no nos hemos planteado antes porque todo está bien y entonces sentimos que nada va a pasar y que nosotros vamos, eso no nos va a ocurrir jamás. Entonces, es importante, ya sea que estemos previos a o estemos ya transitándolo, el saber, puede ocurrir y qué podría hacer, quién podría cuidar a mis animalitos, a quién podría pedirle de un extra de veterinario que me oriente, que me diga, a qué vecino podría a lo mejor decirle, échame una mano, por favor, en este momento para mi animalito, ve nada más a ver que esté bien. O sea, todas estas situaciones que vienen para que en verdad tú te vayas sintiendo acompañado en el proceso. Es importante que busques estos elementos porque si no, cargamos todo, nos sentimos sumamente desbordados con el proceso de tener que tomar la decisión, además nos sentimos con toda la responsabilidad encima, más toda la tristeza, más todo el estrés, entonces empieza a haber una bola de nieve de cosas en las cuales nos sentimos completamente desbordados. Y es importante que busques estas alternativas para que también tú puedas continuar. A veces son situaciones tan pequeñas que decimos, pero ¿y eso cómo es que tomo una toma de decisión? Pues sí, a veces decimos, en verdad vivo solo o sola y pues no me alcanzo ni a bañar porque tengo que estar ahí presente, porque sé que están ocurriendo cosas importantes que yo tengo que estar, pero también es importante que nos cuidemos y que estemos bien. Entonces, hablarle a algún amigo a lo mejor, oye, puedes venir 15 minutos nada más en lo que yo me baño a que me le eches un ojito. O sea, cosas así tan simples que nos pueden generar de verdad una problemática en una toma de una decisión, que es algo importante también, porque también nos tenemos que cuidar. Y alguien me decía, es que me siento bien mal, yo necesito ir al médico, pero no puedo dejarlo porque sé que necesito estarlo moviendo o que le empiezan convulsiones, empieza con vómitos. Bueno, pide una ayuda, porque es importante que también tú veas por ti, si no luego los dos malitos, ¿quién los va a cuidar a los dos? Claro, Sí, normal. Y luego normalmente en las decisiones, salvo que sea un proceso traumático que esté viviendo el animal, que nos encontremos en el veterinario y tengamos que decidir algo ya, sin tiempo de pensarlo por el estado vital de nuestro animal, van a ser decisiones que, aunque nosotros, como dices, Bora, no tengamos la cabeza en ese momento para decidir o no tengamos el sentir claro de qué es lo que querría mi animal, que es en realidad la pregunta que va a determinar esa decisión. O sea, no es qué quiero yo, qué me viene mejor a mí, no, sino qué querría mi animal en este momento para él. Van a ser decisiones que vamos a poder tomarlas en un rango de tiempo, no van a ser decisiones de ya. Entonces, es muy importante si es, como decías tú, en la rama veterinaria, poder pedir una segunda opinión o poder pedirlo, pues en vez de a lo mejor a un veterinario de pura cepa, o sea, que solo haga la medicina convencional, pues a lo mejor preguntar a un holístico, ¿qué tal lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué se podría hacer? Lo que dices tú, asegurarnos bien de a quién pedimos la opinión o que nos ayude a decidir. Y luego, muy importante, la última palabra tiene que ser nuestra. ¿Por qué? Porque si en cualquier decisión que tomemos en cualquier momento nos dejamos guiar por lo que opina el de enfrente, sea quien sea, y luego hay una consecuencia de esa acción que nosotros no habremos podido prever, pero que no ha salido como estaba previsto, no ha tenido el resultado previsto,
va a ser un motivo para que durante nuestro duelo nos echemos en cara a nosotros mismos, pero ¿cómo pude decidir esto? ¿Cómo pude hacerle caso a esta persona, a este profesional? Entonces tenemos que tener muy claro que el de enfrente, a quien nosotros busquemos la referencia, va a estar simplemente para orientarnos. O sea, esa frase de ¿tú qué harías en mi lugar? Tener muy claro que es que no, o sea, esa persona no está en tu lugar. Esa persona tiene su vida, su manera de ver las cosas. No conoce a tu animal, no te conoce a ti. Luego no sabe realmente qué se haría, ¿vale? Entonces, tenemos que tener muy claro que aunque nosotros le llegáramos a preguntar, ¿tú qué harías en mi lugar? Nosotros tenemos que reevaluar esa opinión que nos ha dado esa persona y hacerla nuestra, traerla a nuestro caso, a nuestra familia y decidir nosotros qué es lo que querríamos hacer. Y en el caso que decíamos al principio de que la decisión haya que tomarla ya por el imperativo físico de nuestro animal, pues como decías tú, Mora, la persona que crea en la comunicación animal, tener en la agenda dos veterinarios de cabecera, perdón, dos comunicadores de cabecera a quienes poder decir, oye, ya, tengo que decidir esto, ¿qué hago? Y si uno no puede atender en ese momento, seguro que puede otro, ¿no? Entonces, tenemos que ser, por una parte, previsores en que tendremos que tomar decisiones, en quien nos querremos apoyar y que la decisión última va a ser nuestra. Luego podrá salir de una manera o de otra y eso ya se verá, pero que la decisión sea nuestra, centrada, consciente y pensando sobre todo, pues eso, en nuestro animal. Sí, que en efecto, o sea, en esta parte del pedir ayuda a otro es simplemente como para clarificarnos nosotros, porque nosotros, como dice María, somos quien vamos a tomar la decisión y nos vamos a responsabilizar de esa decisión, porque nosotros somos los que tenemos el vínculo con aquel compañero, aunque sea bien complicada la decisión, porque en efecto después pueden venir muchas cuestiones que van a interferir en el proceso del duelo o cómo se dé, o a lo mejor hasta romper relaciones porque el de enfrente me dijo, pero ahí estábamos poniendo la responsabilidad en otro. Eso Entonces, es. también el proceso de tomar decisiones en un duelo es también dentro de todo como nos sintamos, pero también estar muy presentes en nosotros sabiendo que es nuestra responsabilidad y que nosotros desde el amor, aun que nos sintamos desbordados, vamos a tomar una decisión en bien de aquel ser que tanto amamos. Ahorita pensaba, por ejemplo, cuando es un proceso en el cual a lo mejor fue un accidente gravísimo y pues sí ya no hay ni para dónde y el animalito está ya de verdad muy mal, pues allí aunque nosotros quisiéramos no que siga y a lo mejor otra opinión y demás, si en verdad ya estamos viendo que está muy mal, pues con todo nuestro dolor es ver la prioridad para ese ser. Y Ujú. entonces tomar esa decisión y a la vez también desde esa decisión es decirle al veterinario, necesito que me des media hora para yo estar con mi animal. Porque no es de, ya lo metí, ya lo tenemos que ya ahorita eutanasiar, ya, entonces, todo, ¿qué pasó? Pero ¿cómo? Pero si ya te lo metieron, ya ni lo vi, ya, entonces ya aquí ya te lo traigo y ya está sin vida. No, es, bueno, yo estoy aquí presente, dame un tiempo, sí lo vamos a hacer porque ya no hay hacia dónde movernos y para él va a ser peor mantenerlo más tiempo, pero yo necesito tiempo con él. Entonces Ujú. nos despedimos, le hablamos, le decimos todo lo que querramos en esta parte de que nosotros podamos también estar presentes en esa decisión, pero que la decisión sea también, pues dentro del dolor, lo más abrazada que se pueda para nosotros y para aquel ser, porque el momento del partir, siempre lo hemos dicho, es un momento sagrado en el cual Ujú. estamos teniendo un retorno al origen y va a ser el último en físico que vamos a estar.
porque sí. sabemos que vamos a continuar, pero en físico y la parte física es importante que también tengamos esta parte de nosotros tomar esta fuerza y decirle al veterinario, espérate, dame tanto tiempo, Ujú. Sí, punto. sí. Eso también es tomar una decisión sobre algo que ya es inminente de hacer. Ujú. Sí. Ujú. Y una vez que ya hemos tomado la decisión, cuando ya veamos el resultado de la misma, em, tenemos que tener muy claro que la decisión estuvo, entre comillas, bien. Porque vamos a pensar que la hemos tomado centrados, que la hemos tomado con una persona de referencia adecuada o que la hemos tomado en base a lo que nuestro animal dijo en cuanto a la comunicación animal. Es decir, la decisión está, por poner un adverbio, bien tomada. La consecuencia de esa decisión será la que haya tenido que ser. Es decir, imaginaros que nos dice el veterinario, pues está muy malito ya que lo traes, ha tenido un accidente, yo si quieres lo podemos operar a ver qué pasa, tendría que ser de urgencia. Entonces, bueno, con una comunicadora, la comunicadora habla con el animalito dice, sí, sí, venga, vamos a operar. Y se opera. Y el resultado de esa operación termina siendo el que el animal fallece por una complicación o por lo que sea. Normalmente nosotros solemos decir, ¿por qué decidí eso? Entonces, no, la decisión estaba bien tomada. Se tomó con un comunicador que habló con nuestro animal. Lo que pasa que en mitad de la operación, pues hubo una complicación, o nuestro animalito reaccionó mal a la anestesia, o tuvo un paro, pero eso ya son cosas que pasaron en la operación. Con una comunicación, luego se podrá ver si tenían que pasar, no tenían que pasar, el animalito no le... Es decir, ¿qué pasó allí? ¿No? Podemos abrir un poquito más la ventana de qué pasó ahí. Pero en cuanto a nuestro duelo, en cuanto a nuestro proceso de duelo, es muy importante focalizar bien las frases que luego nos vamos a decir, porque lo más fácil es autoculparnos de las cosas, ¿no? Yo decidí esto y yo lo decidí mal. No, tú no lo decidiste. En base a una comunicación, tu animalito dijo que sí y por eso se hizo la operación. Y que aún si surgieran, perdón, si surgieran estas emociones que regularmente surgen, aunque sabemos que lo hemos hecho las cosas desde el amor y que hubo muchos elementos que ya nos decían que era hacia allá y demás, suele Ujú. surgir de repente estas situaciones de, es que si hubiera hecho otra cosa y es que a lo mejor y si lo hice mal, porque es una situación de algo que tenemos pues los humanos y que también tiene que ver con el proceso pues de cada persona, de sus vivencias, Sí, de sí. todo lo que traiga detrás, en sus procesos, de cosas no trabajadas y todo lo que se le abre en este proceso por la transición de su animalito. Entonces, desde ahí es darnos cuenta que también es importante, si surge todo esto, pues trabajarlo y ver de dónde surge. Y entonces nos daremos cuenta en el proceso que pues en realidad no era de allí, sino que venía de otro sitio que nos Eso. desbordaba en ese pedacito, pero que también es parte de entender y saber, bueno, que si surgen otras cosas, pues va a ser entonces importante integrarlas al proceso del duelo, Claro. trabajarlas y hacer que en esta parte acompañar, pues a trascenderlas para que nosotros de verdad podamos seguir integrando esta Ujú. situación, porque puede ocurrir de gente que ha llevado, por ejemplo, procesos muy acompañados, ya muy entendido que el animalito ya está por partir y demás, y de repente están muy en calma y ya cuando trasciende empiezan a surgir muchas emociones, mucho revuelo, muchas cosas, pues porque era importante que esas cosas se abrieran para que entonces se pudiera procesar aquello. Ujú. ¿Sí? Pero no quiere decir exactamente que fue directo de eso, sino que se abrió una puerta donde salieron más cosas también. Es abrir el closet y se nos viene lo que no habíamos acomodado bien. Para trabajarlo todo el rato. Ujú. Sí. Vamos a,
a seguir, a avanzar un poquito, si te parece, Ujú. y a hablar de las decisiones que podemos tener que tomar antes de que el animal fallezca, de que nos toque afrontar ya el momento de su partida, ¿vale? Estas decisiones van a ser cuando podemos tener un duelo anticipado o cuando tenemos cierto margen, por lo menos, para irnos preparando para el momento de su partida. Sí, pues las decisiones, por ejemplo, va a ser, ¿no? Si le vamos a dar tratamientos hasta el último momento o si le vamos a dar cuidados paliativos o si vamos a escucharle y a de verdad respetar su decisión o no, porque yo tengo mil miedo y yo simplemente pues ya, o sea, no quiero seguir más. Entonces, toda esta parte va a implicar muchas cosas de si le quiero dar solamente medicina alopática o le quiero acompañar de otras maneras también. Entonces, hasta el simple hecho de quién quiero que le acompañe a la eutanasia, qué médico quiero que sea, si en ese momento me va a tocar vivenciar eso. También va a ser una incineración, va a estar aquí en mi casa, lo voy a enterrar aquí. O sea, son cosas tan importantes que a veces nos parecen muy simples, pero en el momento nos agobian porque no sabemos qué hacer, a lo mejor ni dinero teníamos y entonces de repente ni con qué pagar la eutanasia y nos quedamos allí con la deuda o no tenemos para, lo queríamos cremar, pero tampoco tenemos para la cremación. Entonces es tomar en cuenta varias cosas anticipadas que son tomas de decisiones. Bueno, él dice que él quiere partir, si hicieron una comunicación, que él quiere trascender de manera natural. Pero yo de todas maneras voy a preguntar cuánto cuesta una eutanasia, porque yo no sé en el proceso si de repente las cosas cambian y se empieza a complicar la parte física, se vuelve a hablar con el animalito y él dice, sí, necesito que me ayuden. Entonces necesitamos hacer una eutanasia. Entonces, voy a estar preparado para lo que pueda surgir y entonces poder enfrentar aquello. Y desde ahí, pues irme preparando o también ir yo tomando mi decisión de todas estas emociones que ya se me están moviendo en este proceso, ¿qué quiero hacer con ellas? ¿Me las como? ¿Las ignoro? ¿Las enfrento? ¿Voy y busco una ayuda terapéutica para empezar a trabajar este proceso? ¿O simplemente pienso que se me van a diluir y ya nada va a pasar? Entonces, desde allí es tomar esta decisión de cómo quiero transitar también este proceso y saber también, bueno, con quién quiero ir acompañado en este proceso. Sí, a lo mejor alguien me dice, eres una exagerada porque estás allí cuidando tanto al gato. Bueno, pues de esa persona no me voy a acompañar porque simplemente me voy a estar sintiendo invalidada por mis decisiones. Me voy a acompañar por quien, aunque no me diga, sí, tú eres lo mejor para tu gato, pero que me diga, estoy aquí para lo que necesites, Sí. te acompaño. Con eso es sentirnos de verdad acompañados en nuestro proceso y tomar la decisión con quién sí queremos ir acompañados allí o no. Sí, eso es. Y estas decisiones que tomemos en este momento nos permitirán tener un plan A, que digo yo, para ese momento. Y por lo menos tenemos ya algo decidido, sabiendo además que en este mundo todavía es legal cambiar de opinión. Dentro de unos años ya veremos a ver, pero es legal cambiar de opinión. Entonces, como dice Mora, si yo tengo pensado, por ejemplo, pues ir con Mora al momento de la eutanasia o que Mora venga a mi casa y en el último momento Mora me dice, pues es que mira, tengo una gastroenteritis, no te voy a poder acompañar, saber yo que puedo decidir pues ir con otra persona o que venga alguien más, Mora quiero decir, que todas las decisiones que nosotros tomemos de cara en ese preludio de nuestro duelo, en esa parte del duelo anticipado, que sepamos que las podremos cambiar en cualquier momento. Eso por un lado. Y luego por otro, nos van a servir para... es como el
la mujer que va a dar a luz, que en los últimos días está limpiando la casa, los baños, haciendo comida, que está preparando todo, ¿no? Para que en el momento se dé todo de la manera más fluida y armoniosa. Pues en este caso sería lo mismo. Estamos preparándonos nosotros y nuestro entorno para cuando ya estemos viviendo el momento inminente de su partida, que esté todo de la manera más amable posible para nosotros. Por ejemplo, hay un chico que me decía hace unos días, pues voy a limpiar la nevera y voy a hacerme comida porque no me va a apetecer cocinar cuando ya todo esto pase. Entonces, eso también es tomar decisiones en cuanto a cómo vamos a querer que esté nuestro ambiente para nosotros no tener que preocuparnos de eso y poder estar centrados en lo que vaya a seguir ocurriendo con nuestro animal. Sí, o saber que si a lo mejor, ahorita pensaba, si a lo mejor vives solo y te vas a sentir muy, muy triste, muy mal, o no sabes ni idea bien cómo te vas a sentir, pero a Sí, lo mejor dices, lo he llevado muy bien y voy a estar muy fuerte y de repente te quiebras y es válido. Entonces, saber a quién le podría pedir que venga a pasar unos días conmigo, claro. porque Ujú. también es importante que tengamos este sostén externo Sí, para que entonces podamos continuar, porque si no es como que de repente nos metemos otra vez en nuestra conchita y desde allí va a ser más doloroso y se va a recrudecer todo más. Entonces, saber, pues que tengo una prima que nos llevamos mega bien y ella podría venirse, o mi amiga, o no sé, quién sea. Entonces, o una señora que puede venir y me puede limpiar la casa, hacer de comer y quedarse además a dormir. Entonces, y hacerse cargo por el momento de mis animales, porque yo no sé cómo voy a estar. Entonces, es en esta parte nuevamente de tomar esta decisión de cómo queremos estar transitando ese pedacito, venga como venga, porque una cosa es, acá tenemos un dicho que uno propone y Dios dispone. O sea que sí, no todo sale como uno quiere. sí, sí, Entonces, sí. uno planea, pero de repente te sale de otra forma. Entonces, simplemente, como dice María, tener varias opciones, A, B y C, y entonces desde allí decir, bueno, ahorita se está dando así, pero ya la tengo aquí. Y eso nos Ujú. quita un peso también. No nos va a quitar Sí. el proceso ni nos va a quitar el dolor, pero al menos nos va a quitar esa tensión que puede generar algo que no en el proceso. Ujú. Sí. Y en nuestras decisiones, entender que los demás, al igual que nosotros, tenemos, entre comillas, la posibilidad de invitar a los demás a que estén, a que nos acompañen, o invitar o pedir, vamos, a que nos acompañen. Los demás pueden también decir que no. Entonces, claro, no, eso no es algo en contra nuestra. Es que ellos simplemente tienen su proceso vital también y a lo mejor pueden no querer estar en ese momento o no sentirse centrados para poder acompañarnos. No va a pasar nada. Pues como dice Mora, buscamos otra alternativa y ya está. No hay que tomárselo, aquí decimos tomárselo a pecho, el que alguien no quiera decirnos que sí a una petición de una decisión que estemos tomando nosotros. Y se me ocurre también que este tema de las decisiones nuestras, sobre todo en esta primera parte, también conocer las decisiones de los demás. Por ejemplo, yo vivo con mi pareja, con mis hijos, saber si ellos tienen previsto estar, no estar, quieren hacer algo, no quieren hacer algo, quieren decidir algo o no. Entonces también para poder aunar las decisiones de toda la familia humana en cuanto al proceso de la partida de nuestro animal, porque eso va a crear una mayor armonía de todo el proceso y sobre todo el mayor beneficiado va a ser nuestro animal, porque vamos a ir todos a una por ejemplo, en contratar a una persona que comunique con él o en ir a este veterinario o todos queremos la incineración o todos queremos, y así entre todos
el proceso, como decías tú, Mora, también antes, se lleva mejor en compañía, pues como mínimo, de tu familia humana, que podamos estar todos a una o lo más parecido a todos a una también en cuanto a las decisiones. Sí, que esto que dices es importante porque en realidad cuando pues hay más miembros en la familia, como por ejemplo los niños, pues aquí es importante tomarles en cuenta en el proceso de ellos qué quieren también para aquel ser querido. Entonces a lo mejor ellos dicen, pues es que yo quiero dormirme una noche antes con él. Esa es una decisión, pues adelante, es algo que él está necesitando. O es que yo quiero que le hagamos una fiesta para decirle adiós porque ya va a ser su último cumpleaños con nosotros, aunque no sea el cumpleaños. Bueno, pues vamos a hacerlo. Sí, entonces a los niños se les ocurren muchas cosas porque ellos desde su parte pues más inocente, más conectados a los procesos, ellos dicen, bueno, pues hay que hacer esta parte importante que a mí me nace para este ser. Entonces es importante incluirles en estas decisiones de si también quieren ir, por ejemplo, si no va a ser en casa la eutanasia, si quieren ir, si no quieren ir ese día al colegio, porque si no es, una ocasión, hace muchos años me ocurrió de una persona que los chicos estaban en el colegio, la perrita estaba jugando en la cochera con la otra perrita, se dio un resbalón y se cayó, la tuvieron que llevar de emergencia, se pegó en la cabeza, la tuvieron que llevar de emergencia al veterinario y el veterinario dijo, pues lo mejor va a tener que ser una eutanasia porque, o sea, no, ya no, o sea, se pegó muy grave el golpe en la cabeza, entonces esto es muy mal. Vaya. Pero imagínense, o sea, ellos estaban en el colegio, pero el colegio estaba a 3 calles de la veterinaria. ¿Solo? Y la mamá dijo, de la eutanasia y ya, cuando lleguen, pues ya que vean que no está porque va a ser mejor. Claro que después era como, ¿por qué dónde está? ¿Y por qué no nos hablaste? ¿Y por qué no? ¿Y Claro. por qué esto? ¿Y por qué el otro? Entonces, a veces tomamos decisiones por los otros, Sí. sin pensar en los otros, cuando en realidad para todos es importante aquel ser. Ujú. Igual ahí podríamos decir, puede mantener al animalito media hora en lo que yo voy por mis hijos al colegio. Claro. En este caso estaba a 3 cuadras, o sea, 3 calles, solamente hubieran sido 5 minutos en lo que Sí, hubieran sí, ido y sí, vuelto. sí, Pero si, sí. por ejemplo, está un poquito más lejos, ¿no? O si está muy lejos y el médico dice, no, es que ya necesito hablar al colegio, por favor, pásenme a mis Claro, hijos. claro. Es que si fuera además un humano el que estuviera falleciendo, esto se tendría en cuenta. Pero en cambio con los animales solemos decidir mucho nosotros lo que creemos que los demás querrían en ese momento o lo que les vendría mejor en ese momento a ellos. Entonces, Y como para dices un tú, supuesto quitar dolor, eso es. generando más Sí, dolor. sí, 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 que la mamá lo hace con todo el amor del mundo por sus hijos, para quitarles dolor. Pero como dices tú, claro, se les genera más a veces. Sí, Sí, porque además, o sea, no se les tomó en cuenta. Entonces allí no claro, pudieron tomar una decisión. Después se les invalida el poderse despedir de aquel ser, de sí, ese momento. Y después se les enseña que pues tienes que cortar los lazos así de tajón y simplemente seguirle. claro, Entonces no, los vínculos son importantes y los niños también pueden tomar sus decisiones y siempre las toman desde un punto lleno de amor, siempre. lleno. Sí, 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 Y se les ocurren cosas súper bonitas que todos decimos, a mí jamás se me hubiera ocurrido eso, y en verdad eso nos acompañó mucho al proceso. A mí claro. me tocó un pequeño que dijo, es que yo quiero cantarle cuando le estén poniendo la inyección esa. Yo le Fíjate, quiero cantar lo que yo le cantaba cuando jugábamos. Adelante. Entonces al niño se le salían las lágrimas, pero le cantaba. Entonces es esta parte en verdad de permitir que todos puedan decidir la forma de cómo quiero transitar esto
porque esto va a tener una repercusión después para mi proceso de duelo. Ujú. Sí. Simple. Y eso que dices de los niños es todavía más em, importante si cabe, si hay lugar, justo en la siguiente parte, ¿no? Cuando ya la muerte es inminente o estamos ya con el veterinario al lado y se está produciendo ya el momento de la trascender, de la eutanasia, de su partida. Ahí es cuando las decisiones, como bien dices tú, de los niños es maravilloso tenerlas en cuenta, porque luego les ves además que tienen un duelo mucho más fluido, mucho más integrado, mucho más tranquilo, dentro de que les va a doler, pero les facilita también ese duelo. Sí, porque allí también estamos enseñando, si los tomamos en cuenta, a que la muerte se puede hablar, que la muerte existe y que de la muerte también puedes aprender y puedes también recobrar esta parte de aquel vínculo, de aquel ser, sino de la Sí, otra manera es callamos los procesos de muerte, estigmatizamos el proceso del partir y entonces empezamos en dinámicas que pues no tienen nada que ver con esto. Entonces sí es importante incluir a toda la familia, igual a los abuelitos, o sea, a todo el mundo. El otro día también se me hizo algo muy lindo de alguien que ya habían tenido una sesión porque estaba muy mal el perrito, y el perrito pidió todavía un tiempecito, y luego piden otra sesión porque dice el perrito, él dice, vemos ya, lo vemos muy mal y queremos saber qué está ocurriendo, y pensamos que él ya está listo. Entonces hicimos otra sesión y el perrito, en efecto, él ya estaba listo, pero resulta que estaba toda la familia en la comunicación. Los ¡guau! abuelos, los niños, los tíos, todos, todos estaban presentes y todos se despidieron de él. ¡Qué bonito! Y todos iban a hacer lo que el perrito pidió, de esto, de lo otro. Entonces es, en esta parte de verdad, ellos son nuestra familia, son Sí, parte integral y son igualitos que nosotros, solo los vemos en otra especie, pero son idénticos y tienen todo el derecho también de ujú, ellos tomar su su decisión decisión. y nosotros también tomar las nuestras, pero Sí, al igual darle todo el lugar que él tiene, porque él es el protagonista de este claro, proceso y él tiene toda la voz para decir y decidir, yo quiero esto. claro, claro. Sí. Y que no hay decisiones, solemos decir, adecuadas o no adecuadas. Es decir, si entre todos, incluyo el animal, por supuestísimo, el primero, si entre todos se ha decidido pues que va a ser, pues mira, es que el gatito quiere partir en la ventana por la mañana cuando da el sol. Ay, pero ¿tú crees que de verdad puedo hacer esto? Y porque a mí a veces me lo preguntan, ¿no? ¿Y tú crees, pero ¿y de verdad puedo llevar música? ¿Pero y de verdad podemos poner y no ves raro no sé qué? Y es como, no, no, ¿quién lo ha decidido? Si lo habéis decidido entre todos, animal incluido, el primero, adelante con esa decisión. Adelante, os va a hacer felices. Vais a sentir que de verdad estáis haciendo lo que vuestro animal quiere y va a crear un recuerdo muy bueno en todos vosotros. Y por supuesto el animal es que va a partir como él está queriendo, que qué mayor regalo, qué decisión más adecuada puede haber que seguir adelante, que al veterinario, al yo que sé quién le parece raro. Aquí decimos dos piedras, o sea, ¿sabes? ¿Qué más da? Si lo importante sois vosotros en ese momento. Y que además, bueno, en esta parte yo creo que se puede también ayudar a que los veterinarios empiecen a sensibilizarse un poquito, Muy que buena idea. no es que sean insensibles, ¿no? No es un trabajo fácil tampoco estar, por ejemplo, los que se dedican solo a ir a casas eutanasias, que trabajan, por ejemplo, con funerarias de animalitos, pues es Ujú, bien complicado. De esta parte de estar siempre en el proceso de despedir un animalito y a otro y a otro.
claro, pero la parte en la cual también ellos puedan ver que los vínculos son importantes y las decisiones que nosotros tomamos, habiendo escuchado también a nuestro animalito, las respetamos. Entonces ellos también van a empezar a tener una perspectiva más amplia de que se puede, si en la ventana, si en la habitación, si abrazado de nosotros, si en su camita y su cobijita y alrededor todos los de la familia. Entonces, en esta parte que también ellos puedan ver este proceso desde un regalo, porque es un regalo para cada ser que va a sí, acompañar. O sea, aquel veterinario está siendo esta persona que le está acompañando en el último momento, por una razón le tocó. No fue así como, pues ya yo vine, ya me fui, no pasó nada, ¿no? Entonces es la parte también del proceso de acompañar desde el aprender también de otro. Entonces esa parte es bonita, ¿no? De que puedas ayudar también a que el veterinario abra más su conciencia de cómo sí. puedo acompañar a mi animalito y es válido como tú decidas desde lo que tu animalito pidió. Ujú, sí. Y como sabremos lo que nuestro animal ha pedido y lo que nuestro animal quiere, si las decisiones del veterinario son contrarias, cuestionémosles, como dices tú, para abrirles también la mente, cuestionémosle esas decisiones e incluso opongámonos a ellas. ¿Por qué no? Hay muchos veterinarios que dicen, porque tú llevas toda la vida con un veterinario y llega el momento de fallecer tu perro y el perro quiere fallecer en casa y tú se lo propones al veterinario. Me acabo de acordar con un gato de la protectora. El gato quería fallecer en su casa de acogida. Y entonces, cuando nosotros fuimos al veterinario a pedir el alta voluntaria para que el gato falleciera allí, el veterinario, su decisión fue que no. Entonces, al final, tuvimos que, en la protectora, hacer un poco fuerza de decir, sí, sí, si él quiere fallecer allí, él fallece allí. Dame los cuidados paliativos. Su patología, que decir, lo permitía, ¿no? Dame los cuidados paliativos que sean necesarios, pero el animalito va a fallecer allí. ¿Por qué no? Entonces, también mmm, podemos oponernos un poquito a las decisiones del veterinario siempre que sea defender las de nuestro animal. También eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Que Sí, se puede hacer. sí, y como dices, y sabiendo que nuestro animalito va a estar bien y se va a Eso poder es, que esté bien, eso, esa parte es bien importante, que la sí, tomemos muy, muy en cuenta y que también tomemos en cuenta en esta parte de, porque a veces queremos como salvarles de muchas cosas o tomar decisiones por ellos, pero que nos pongamos en el extremo del humano. A mí no me gustaría que si yo digo, yo quiero morirme aquí en mi casa, en mi cama, no, hay que llevarlo a hospitalizarse. Y si yo digo, eso, yo no quiero que me pongan medicación, allí hay que conectarle todo y hay que meterle el montón de medicina porque hay que hacer todo. Si en mi casa estoy bien con lo que estoy tomando, con lo que sea, y pues bueno, allí voy a terminar en mi casa porque yo así lo decidí, pues yo me voy a ir tranquila. Entonces, que lo pensemos también desde ahí. Si yo cuando muera tengo una decisión, me gustaría que la ignoren por completo o que me acompañen. Entonces, pues, ¿qué vamos a decir? Pues que me acompañen, no que me ignoren. claro, Entonces esa parte es la que es bonita, porque si no, no permitimos también que el otro pues viva lo que necesita vivir y que es parte también de su proceso de transitar en este plano de decisión y de decir, pues esto es lo que yo quiero en este momento. Entonces, eso, desde allí acompañar en esa decisión al otro, sabiendo que sobre esa decisión también vamos a tener que tomar decisiones, decir, dice, quiero estar en casa, bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a buscar la parte de que esté en casa de la mejor manera? claro. Mm. Ujú. Y una vez que hemos hablado de estas dos partes, de momento no hay comentarios, con lo cual seguimos. Vamos con la parte donde es un poquito más complicado decidir,
porque normalmente estamos en caliente, estamos metidos ya en toda la vorágine del proceso de duelo, nuestras emociones se han desbordado después de que ya ha trascendido nuestro animal. Hemos soltado el estrés, hemos soltado los nervios, hemos soltado el primer golpe grande de tristeza al ser conscientes de su partida, y estamos ya en nuestra casa o estamos volviendo ya para casa y nos encontramos con las primeras cosas que a lo mejor podemos tener que decidir en ese momento en el que todavía nosotros no estamos para decidir, porque estamos en caliente, como se dice, viviendo nuestro duelo. Cuando estamos precisamente en duelo agudo, que resiente igual ese día, los días después, semanas después y hasta todavía algunos meses después, es importante no tomar decisiones de las que después nos podamos arrepentir, Eso porque es. estamos con mucho encima, que es normal. Eso no quiere decir soy incapaz de tomar esta decisión, pero cómo no, es parte de que también se sea compasivo en el proceso y entender que hay mucho movimiento, pues por el trascender de aquel ser que tanto hemos amado, y que no tenemos que tomar decisiones de ya. Me deshago de las cosas, muevo todo, limpio todo. No, es, pues no puedo y se acabó, o sea, allí las dejo. Si pasan los meses y ya después dices, pues ahora sí siento esta parte que puedo moverlas o que puedo donarlas o que puedo ponerlas en un altarcito, bueno, ya empiezas a tomar tu decisión. Pero no te sientas obligado a tomar decisiones inmediatas de cosas que después te vas a lamentar y te va a hacer todavía un plus para todo tu proceso de duelo. Alguien decía, me dolía tanto que en ese mismo día saqué todo y me deshice de él. Y al mes tenía tanta culpa porque necesitaba tener algo de él y no tenía nada y no lo podía recobrar. Entonces no hagas cosas que después te van a pasar una factura por el impulso. Claro. Entonces no, me detengo y no es que tenga incapacidad, simplemente tengo dolor y tengo un proceso en marcha, el cual ahorita no es bueno que tome decisiones. Claro. El otro día no sé dónde leía yo, el arte de no decidir mientras estás en duelo. Porque claro, realmente se nos pueden plantear situaciones para las cuales, bueno, pues sí tengamos que decidir algo. Por ejemplo, las personas que tienen niños, pues mi niño ya le dejo hacer tal, o mi niño va al cole, no va al cole, hablamos de esto. O sea, hay un montón de decisiones, ¿no? Pero realmente tendríamos también, al igual que en la primera parte, que tener una persona de referencia para ese momento. Oye, mira, se me ha planteado esto. A mí la verdad es que yo no tengo ahora la cabeza para pensar en nada, ni para decidir en nada. Y yo añadiría, y menos los sentimientos para sentir qué es lo que quiero realmente hacer. Ayúdame a decidir un poquito en esto que sí que tengo que decidir ahora. Sobre todo suelen ser decisiones vitales, es de que si no la tomo en este momento va a haber unas consecuencias de ello, ¿vale? Por ejemplo, si yo ahora no decido quitar las cosas de mi animal, las camitas y tal, no va a haber consecuencias de eso, no pasa nada. Puedo decidir mañana, pasado, al otro, pero decisiones que tengo que tomar en ese momento. Pues, por ejemplo, mi niño afectado, ¿es bueno que siga yendo al cole o le dejo todavía en casa? No sé, temas así que sí que van a tener consecuencias, depende de si se toma una decisión u otra, ¿no? Entonces, tener una persona al lado que pueda ser nuestro referente, que nosotros seremos los que tomemos la última decisión, como en la primera parte del proceso, pero una persona que sea nuestro referente y de la cual
digamos, vale, me fío de su objetividad en cuanto a los argumentos que me dé a favor y en contra de las posibilidades que se puedan tener. Sí, que eso que dices, hay cosas a veces estamos tan inmersos en el proceso que estamos transitando de tanto dolor o muchas veces de mucho shock, según cómo haya sido el deceso. Entonces es importante en cosas hasta tan simples porque no nos da la cabeza, no nos da la emoción, no nos da nada porque estamos completamente pues sí, en otra forma, en otra sintonía, en otro todo, tan Sí, simple como las cuestiones de los pagos de casa, por la ejemplo, luz, el agua, los teléfonos, cosas de estas que pues si las dejas de pagar porque se te olvidó, y para ti en ese momento pues no era esencial eso porque ni te acordaste, pues te van a cortar la luz, entonces va a tener ahí una problemática después, ¿no? En cosas sí. como tan simples. Entonces, pedirle a alguien, ¿podrías hacerte cargo, por favor, de ir y pagar tú los recibos? Porque la verdad no me acuerdo ni cuándo se tienen que pagar. Ujú. Sí, entonces cosas tan simples que nos pueden liberar mucho para que nosotros estemos presentes en nuestro proceso y entonces los otros nos puedan ayudar un poquito y nos puedan acompañar sobre cosas así que son tan cotidianas que a veces no las podemos reflexionar o estar allí presentes. O hasta, por ejemplo, levantar a los niños. Si estamos teniendo problemas del sueño y dormimos muy tarde porque apenas conciliamos el sueño a las 6 de la mañana un poquito y los niños a las 6 se tienen que despertar, muy probablemente no voy a despertar. Entonces es también buscar esta parte. ¿Quién me puede ayudar a levantarlos? Ujú. A lo mejor estoy sumamente dispersa porque no puedo ni manejar, porque no voy atenta, voy pensando en otra cosa, se me viene todo el llanto. Bueno, eso Sí. también hasta puede ser peligroso para ti, para los niños y para el resto, si tenemos un choque, por ejemplo, por Ujú. toda la dispersión que tenemos. Entonces, buscar a la mamá de la amiguita de la niña, ¿podrías tú un tiempito pasar por los niños y regresármelos? Sí, sí, sí. Sí. O, por ejemplo, se me ocurre, si tenemos personas mayores a cargo, pues decir a una persona de referencia, mira, ¿te puedes ocupar tú de todo lo que haya que decidir? Pues si tenemos hermanos o tenemos, no sé, un gran amigo que conozca a nuestros padres, conozca sus inquietudes o cómo conseguir saber lo que ellos decidirían si se plantea algo, ¿no? Pues nos llaman de la residencia y nos plantean que ha pasado esto o nos dan estas dos opciones, mira, tu padre está así, ¿qué hacemos? No sé, se me ocurren situaciones, ¿no? Tener también en ese caso a alguien que pueda también, en el que podamos delegar las cosas con tranquilidad de que vamos a estar bien aconsejados también. Mira, Sí, dice ujú. Luz Marina, yo sí tuve que tirar la cama de mi perrito, de mi perrijo, porque murió de cáncer y la cama tenía un olor fuerte. Pero sí me pasó algo. Unos días después le regalé a mi hermana el collar, pero hace unos días fui a su casa y encontré el collar. Lo olí y aún estaba el olor de mi perrito y me puse a llorar. ¿Saben qué hice? Me traje el collar y ahora lo tengo conmigo y cada vez que huelo el collar siento que mi perrito sigue acá al lado mío. Eso también es una posible Ujú. salida, ¿no? Las cosas de nuestro animal, si no nos apetece verlas ahí, decirle a alguien, te las puedes llevar y me las puedes guardar. Sería otra posibilidad, también otra decisión de esos momentos. Sí, en este caso, por ejemplo, el que dice que dio la camita porque tenía un aroma muy, muy penetrante, pues aquí también en esta parte del saber que, pues, si no, del quedarse, por ejemplo, con la camita, no tanto por el aroma, sino porque te va a estar recordando el proceso por el cual transitó, quizás fue doloroso o no sé cómo haya sido, y entonces Sí, esa parte no va a ser como tan positiva tampoco. Entonces, tal cual, así definir a lo mejor, pues esta sí, porque de plano sea es necesario, pero este no y lo mando guardar tantito.
si es que me duele mucho ver las cosas, pero no me deshago así de que, pues, ¿quién se las llevó y a dónde? Pues, quién sabe, y ahora dónde las vuelvo a recobrar, pues ya no se puede. Entonces, ahí empieza todo un proceso también de mucho dolor, de mucha culpa, y entonces empezamos con un extra de algo que, pues, no era tan necesario. Ujú, sí. Y entender también en esta parte que tampoco nos solemos culpar a nosotros mismos, ¿no? Es que no soy capaz de decidir qué hacer, con la situación que sea, ¿no? Es que es normal que no seas capaz de decidir, pero no hace falta que te culpes por eso, porque no hay ninguna necesidad, porque normalmente en esta situación las capacidades para decidir se merman. Entonces, es normal que necesites a alguien que te oriente, que te ayude, que te haga verlo desde fuera, desde otra manera, que se ocupe de ello. Es normal que tú no te puedas ocupar en ese momento de todas las cosas que sean necesarias. Sí, porque es un tiempo en el cual es para ocuparte de ti, nada más, por todo el proceso. En efecto, tenemos cambios en todo el ser, en todo. Entonces no es solamente como que siento la emoción, no, hay cambios también en todo el proceso de nuestros químicos cerebrales, de nuestra atención, o sea, de Sí, nuestra motricidad, porque hasta nos sentimos como más torpes, como más lentos, como que no podemos coordinar bien, porque es un proceso que implica todo nuestro ser. Entonces, desde aquí es la parte también, como decía María, es que sepan que no tienes que estar al 100 ni tampoco con esta eso. obligación de es que tengo que salir con todo y yo tengo que estar presente. Pues no, porque allí también estaríamos forzando a que nuestro proceso se vaya por otro lado y entonces nosotros forzar a que estar con toda la presencia cuando pues no podemos. Entonces simplemente es decir, ahora estoy así y quiero respetar cómo estoy y solamente busco alternativas pues para poder continuar. Sí, sí. Ser amables con nosotros mismos y con los demás, porque a lo mejor hay decisiones que tiene que tomar la persona de al lado y no es capaz de tomarlas porque está viviendo su proceso de duelo individual y su proceso de duelo individual en este momento de su duelo no le permite tomar esa decisión. No pasa nada. También tenemos que ponernos en los zapatos de los demás y entender que el de enfrente tampoco puede ser posible que tome la decisión en ese momento por sí mismo, con claridad, con la mente despejada, con el sentir despejado sobre todo. Sí, y saber que el proceso del duelo, pues nos lleva también a esta parte del poder rendirnos al proceso, cosa que no hacemos cotidianamente. Siempre queremos seguir, seguir y estar, y yo soy fuerte, y yo puedo, y yo hago, y vamos a marchas forzadas, a veces ya vamos que apenitas, pero no, yo me levanto y yo le sigo. Y en un proceso de duelo nos dice, ¿paras o paras? Y Sí, entonces, pues nos tenemos que detener por todo lo que implica en todo el ser. Entonces es importante que sepamos que es un proceso también el cual es importante ir paso a paso, ir viendo cómo nos vamos sintiendo, si lo estamos de verdad pudiendo transitar o si se nos anda allí medio a ratos complicando o se nos medio mucho complica. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para aquello? Y también desde ahí tomar nuestras decisiones. ¿Cómo vamos a hacer para seguir transitando nuestro proceso de duelo? ¿Por quién nos queremos sentir acompañados, tanto por profesionales como familia y amistades? Porque no es solamente por un lado, sino hay que estar acompañados en esta parte de sentirnos bien abrazados, bien arropados en el proceso, porque se nos mueve toda la todo, existencia. todas las creencias y todo. Nos estamos Sí, quedando sin tiempo, queda un minuto. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis estado allí viéndonos y los que nos veis en diferido. Y Mora, te dejo con los anuncios parroquiales. pues muchas gracias a todos por haber estado y pues yo creo que haciendo un resumen es que simplemente sean fieles a lo que les está ocurriendo, que busquen
alternativas para sentirse acompañados y poder tomar decisiones desde su propia responsabilidad, pero sabiendo que van con alguien que en verdad les está cogiendo en el proceso y que no dejen nunca de lado la opinión de sus animalitos porque ellos son los protagonistas en todo esto. Nosotros nos quedaremos con el duelo a transitar que va a ser importante, pero nos vamos a quedar también con esta parte de decir, yo le acompañé y le acompañé como él quiso. Ahora me toca transitar lo que a mí me toca como humano. Entonces, yo creo que esa es la parte importantísima que puedan tener en cuenta. Y bueno, pues la próxima semana tienes el Animal Dead Café en vivo, ¿no? Este sábado, sí, este sábado tenemos el Animal Death Café presencial en Zaragoza. El mes que viene no habrá y ya retomaremos otra vez en abril, con lo cual que la persona que quiera que nos contacte por redes sociales y en Facebook, Instagram y le decimos dónde va a ser. Y el 3 de marzo tenemos el próximo Animal Dead Café, que ese sí es en línea. Y después en 15 días tendremos nuevamente el de Integrando el Duelo Animal. A todos los que se quieran inscribir, también al que es en línea, esperen a que salga el cartel para que se inscriban, porque si no, luego nos piden inscripciones desde mucho tiempo antes y luego se les olvida qué va a ser y entonces dejan espacios que podían haber utilizado otras personas que habían pedido entrar. Entonces, pídanlo hasta ya cuando se lance el cartel para que en verdad también ustedes tengan presente que va a ser ese día a esa hora y que ya está su inscripción completamente confirmada. Y bueno, les mandamos un abrazo grande a todos. Les deseamos que los que estén transitando duelos anticipados o duelos ya muy presentes, pues estén también acompañados y que sepan siempre que están acompañados por todo el amor de su compañero. Gracias también a los de Cuando el Duelo Pregunta por abrirnos siempre este espacio para hablar de los animales. Y un abrazo grande. Gracias, María. Gracias, Mora, también a ti y a María Lía, que estará detrás en comentarios, y por supuesto a todos los asistentes. Y nos vemos en 15 días. Un saludo.